están? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos aquí a una edición de una fría noche de julio. Sí, fría Doctor, noche de julio. ¿Qué tal, Claudia? Tremendo. Buenas noches a todos los que nos están mirando y un placer que nos acompañen en una noche más de Detrás de las Noticias. Así es, esta noche un tema candente, realmente que tiene muchas consultas de parte de quienes nos acompañan todos los días lunes, el tema de las adicciones. Así es, están con nosotros ya los invitados que nos van a acompañar. Es un tema difícil, duro, pero que necesario de tratar, así que espero que sirva para toda la comunidad. Perfecto, nos presentamos en sociedad y luego la editorial de este programa. Días pasados, el 3 de julio de este año, se han cumplido 21 años de la inscripción de la quebrada de Humahuaca en la lista de Patrimonio Mundial. Y la verdad que me parece propicia la oportunidad para que hablemos de algunas cosas que pasaron en estos 21 años y dónde estamos parados en esto que fue la consagración de la quebrada de Humahuaca en la categoría Paisaje Cultural. La inscripción, esta categoría es sumamente importante y todavía me parece que no ha sido comprendida por los jujeños, porque todavía vemos que se habla de la quebrada de Humahuaca como un patrimonio natural y cultural, siendo que la categoría paisaje cultural es mucho más que eso, es mucho más rica que eso. Es como una simbiosis en la que una de las categorías no se puede explicar sin la otra y en la que la interdependencia es central. En tanto el paisaje prefiguró la cultura o la habitación del hombre en esa región, como que también la cultura ha venido predominada o premarcada, si se quiere, por el paisaje donde se desarrolló. Mucho se ha hecho, pero falta muchísimo todavía por hacer. Cuando se inscribió la quebrada, al poco tiempo me tocó asumir como secretario de Turismo y Cultura de la provincia y bajo la órbita de esa secretaría estaba la unidad de gestión de la quebrada de Humahuaca. Me acuerdo incluso en esa época que la inscripción trajo consecuencias, algunas positivas y otras negativas en esos primeros tiempos, con algunas voces disonantes respecto de lo que estaba sucediendo. Es que la inscripción trajo algunas connotaciones que muchas de ellas no fueron ciertas y otras también provocaron revuelo en la comunidad quebradeña. Por ejemplo, se había dicho que la inscripción en la quebrada iba a traer fondos internacionales y nacionales, y nada de eso era cierto. Es más, cuando un país postula un sitio para inscribirlo en la lista de patrimonio, lo que está haciendo es asumir el compromiso de invertir para preservar los valores excepcionales y universales del sitio. También esa inscripción provocó otra consecuencia, como el aumento desmedido en el valor de la tierra, y eso también fue motivo de mucha preocupación para los habitantes quebradeños. Sin embargo, todas estas cuestiones se han ido aplacando con el transcurso del tiempo y hoy casi diría que están silentes. Como silente está también, por falta de comunicación, lo que está sucediendo a nivel de la gestión del sitio. Cuando la quebrada fue inscripta por la UNESCO recomendó 3 acciones. Integrar la quebrada a otro sitio de mayor extensión, como era el Capac Ñan, una ambición importante porque involucraba a 6 países y en el caso argentino a 7 provincias, y que fue conseguido porque en definitiva el Capac Ñan también fue inscripto y los sitios del camino principal andino jujeño están incorporados a esa lista. La segunda recomendación fue
formular un plan de lucha contra las inundaciones. Y la tercera recomendación, la finalización del plan de gestión. El plan de lucha contra las inundaciones todavía no ha sido formulado, no ha podido ser terminado. Si bien han habido acciones concretas en determinados aspectos, no existe un plan sistemático que contemple todas las variables que involucran a una problemática como esta, como ser, por ejemplo, el sobrepastoreo en los orígenes de las cuencas o las tomas ilegales de agua, etcétera, etcétera. Se han hecho muchas consultas con organismos como la Comisión Regional del Río Bermejo, la Secretaría de Asuntos Hídricos de la Nación, etcétera, pero todavía falta ese plan sistemático que permita no solo controlar lo que se hace, sino también monitorear los avances que se van teniendo. Pero quizá el talón de Aquiles más importante de la quebrada sea el plan de gestión. Nosotros avanzamos bastante en la gestión cuando tuve a cargo la Secretaría de Turismo y Cultura en la formulación, o mejor dicho, en algunas cuestiones que faltaban, porque evidentemente cuando el sitio fue postulado se presentó un plan de manejo a través o con la intervención de lo que se dio en llamar las comisiones locales de sitio, una por cada uno de los 9 pueblos que integran la quebrada de Humahuaca. Sin embargo, el diálogo en la quebrada y el diálogo entre los habitantes de la quebrada es muy dificultoso a veces e impidió que ese plan de gestión pudiera terminar. Sin embargo, creo que hasta hoy incluso ese es su gran talón de Aquiles, porque la administración de este sitio requiere medidas adecuadas, coordinadas, para poder tener efectivamente presencia en el lugar y ordenar un poco lo que está sucediendo. Hoy por hoy, la Dirección de Patrimonio tiene a su cargo esta tarea, pero funciona en el marco de la Secretaría de Cultura y me parece que esa es una cuestión que debe ser modificada. La quebrada de Humahuaca necesita un organismo independiente con participación de todos los actores de la quebrada y que no quede a merced de lo que a un funcionario se le ocurra decidir en algún punto. Tengo una anécdota para contarles. Por ejemplo, hace unos 3 o 4 años se postuló una reforma en la casa de Barbarita Cruz. Tan luego Barbarita Cruz, una de las personas más emblemáticas del pueblo de Purmamarca, se quería convertir su casa en una hostería. Se presentó un proyecto para hacerlo y todos los organismos técnicos de la unidad de gestión de ese tiempo opinaron que no. Sin embargo, el secretario de Cultura de ese momento, Luis Medina Azar, por sí y ante sí, sin ningún otro fundamento que su voluntad, terminó aprobando la obra. Y eso no puede suceder. No puede suceder que un funcionario se le dé la gana y nos someta a los jujeños a una decisión de esa naturaleza. Quizá influido por presiones políticas o por pedido de algún otro funcionario, pero eso no debería ser así. Por eso es indispensable que el sitio patrimonial tenga una organización y una estructura que le permita realmente conservar, preservar los valores excepcionales y universales que le han motivado su inscripción en la lista de Patrimonio Mundial. Este aniversario ha pasado casi sin pena ni gloria. No tenemos mucha comunicación ni hay mucha difusión de lo que está sucediendo. Es más, la quebrada de Humahuaca tenía carteles indicadores en el ingreso en la zona de sur, en la confluencia del Río Grande y León, otro cartel en la Ruta 9 en Tres Cruces y otro cartel en la zona del Lipam sobre la Ruta 51. Esos 3 carteles no están hoy y la gente no sabe cuándo está ingresando a un sitio patrimonial y qué hacer en estos lugares. Me parece que el gobierno debe tomar nota de estas cosas y debería tener una actitud por lo menos mucho más comunicativa, mucho más abierta, porque estoy seguro que trabajan, estoy seguro porque los conozco a los que están en el área de gestión, que hacen mucho para que esto no suceda, para que evidentemente la quebrada salga adelante. Pero debería ser mucho más comunicado para que los jujeños y los que nos visitan tengamos una sensibilización especial por este sitio. Quería dejar como un homenaje o como un llamado de atención, si se quiere, a los 21 años de inscripción de la quebrada en la lista de Patrimonio Mundial, que tan caro es a todos los jujeños y a todos los que visitan esa belleza que tanto nos gusta a los que habitamos esta tierra. Cuando nos encontremos, y como dijimos en los avances, estaremos con 3 personas que nos hablarán de una problemática muy importante, que es la cuestión de las adicciones en nuestra provincia. Espero que el programa les guste y nos vemos en el próximo bloque.
Viví todos los partidos en tu nuevo televisor con Musimundo. ¡Vamos, Argentina! Aprovecha hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito y hasta 30% off en televisores seleccionados. Y disfruta de tu parte orgullosa, la que grita los goles y la que quiere volver a ser campeón. Musimundo, parte de tu mundo. Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida. Antes de salir de casa, arranca tu día de 7 a 9, de lunes a viernes. Sumate a nuestra comunidad de WhatsApp. Escribinos al 3884-741758. Forma parte de la comunidad digital de Somos Jujuy. Para la noche de hoy el tema elegido, drogadependencia. ¿Cómo se maneja? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el panorama? Nuestros invitados, gracias por estar aquí esta noche. Doctora Pilar Medina, jueza de menores, bienvenida. Gracias. Lourdes Carlos, de la Asociación Hoy por la Vida, y el doctor Yécora, también de Adicciones del Ministerio de Salud. Gracias a los tres por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias por estar y bienvenidos. Gracias. ¿Cómo está el tema en Jujuy? ¿Qué pueden contarnos para empezar de esta situación tan difícil? Por ejemplo, ¿cuándo empieza el consumo? ¿Qué se detecta? ¿Cuáles son el género es mayor en los hombres o en los chicos que en las chicas? Es decir, hablemos un poco de todo lo que está sucediendo con esta cuestión de la drogadependencia, ¿no? Bien. Arrancamos, bueno, doctor. Dale. Primero, déjame hacerle una observación y que no es menor. Hoy ya no hablamos ni de drogadependencias ni de adicciones y hablamos de consumos problemáticos. Y no es menor el cambio, porque más allá que es terminológico, durante muchos años, desde que la Organización de Naciones Unidas lanza su objetivo de no a las drogas, de guerra contra las drogas, nos olvidamos se empieza a trabajar en lo que era el narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado, y nos olvidamos de un punto importante que son los usuarios que sufren el problema del consumo de sustancias. Pero además nos olvidamos otro tema, que esas conductas de patrones repetitivos que generan de infuncionalidades, a veces no necesariamente hay una sustancia, como por ejemplo el problema del juego, o la comida, u otros problemas. Entonces, desde esto, hará poco más de 10 años, la evidencia científica de lo que nos fue demostrando es que centramos el objetivo en la persona. Personas que tienen problemas que pueden generar una dependencia física y psíquica a la sustancia y o a un patrón de conducta,
o pueden tener un consumo abusivo episódico, por ejemplo, una persona que consume alcohol en exceso y llega a la casa y tiene una situación de violencia. Después, durante la semana trabaja, pero tiene un consumo problemático, ¿sí? Entonces, ese eje es muy importante porque nos empezó a cambiar la estrategia. Porque empezamos a ver que efectivamente hay personas que tienen la problemática del consumo, donde en general, y ahí voy a tu pregunta, Jorge, inician el consumo en la provincia de Jujuy en general a los 12 años, con rangos que inician antes, porque tenemos chicos que empiezan a los 8 años, 7 años, no es la mayoría, pero ya tenemos registrados, y que empiezan, si uno empieza a indagar y a buscar, tienen múltiples problemáticas, no solamente la del consumo. Y que también fuimos aprendiendo que durante mucho tiempo decíamos el alcohol, la marihuana en la puerta de entrada. Lamentablemente ya en Argentina, no es solamente en Jujuy, a los 12 años empiezan con cualquier sustancia. Tenemos todo tipo de sustancias, ¿sí? No solamente alcohol, cocaína o pasta base, como por ahí hay de todo tipo. Por supuesto, en mayor cantidad sigue siendo el alcohol, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando inician en estas edades tan tempranas, en el sistema de salud nos encontramos con chicos más grandes, que tienen 20, 21 años, que no han podido terminar el secundario, que por lo tanto les cuesta muchísimo conseguir un trabajo, que no en todos los casos, pero en sus grandes, en muchos grupos tienen muchas dificultades intrafamiliares, ¿no? De jefes de hogares que por ahí son monoparentales, con muchos hijos que se han tenido que hacer cargo de esa casa solos, que también no han terminado el secundario. Entonces, todo un esfuerzo que hace que estén mucho tiempo solos, ¿sí? Y que cuando uno empieza a buscarle la vuelta de cómo ayudarlos a reinsertarse, a incluirlos, porque nos encontramos con un montón de carencias desde el punto de vista del neurodesarrollo, desde el punto de vista alimenticio, desde el punto de vista de la salud integral, pero también de compartir, de hábitos, porque no saben qué hacer con su tiempo libre, no han encontrado en espacios cómo desarrollarse, ¿sí? Esto, lamentablemente, durante estos últimos años ha ido bajando la edad de inicio de consumo, entonces nos genera una problemática donde hoy ya nos proponemos en tratar de buscar todo tipo de estrategias que busquen elevar esa edad de inicio. Ya ni siquiera nos proponemos evitar el consumo. Lo que nos proponemos es reducir el riesgo de daño, elevar la edad de inicio del consumo y tratar de buscar estrategias más saludables de compartir, ¿no? Es un desafío muy grande porque es un trabajo día a día, ¿sí? Que no se ve porque somos una sociedad de consumo, todo el tiempo consumimos y siempre que buscamos, por diferentes motivos que estuvimos indagando, si estamos buscando embarazo adolescente, si estamos indagando sobre consumo u otra sustancia, nos encontramos que 1 de cada 3 adolescentes nos dice que cuando tiene un problema grave no lo habla con nadie. Entonces también tenemos un problema comunicacional muy fuerte. Es inmenso el abanico. El abanico es muy grande, entonces nos encontramos con un problema muy importante comunicacional, de desarrollo de la empatía, de acompañarnos en los distintos procesos. Los jóvenes no nos están viendo a los adultos como referentes afectivos, o sea, ni siquiera estamos hablando de un problema, hablando de consumo de sustancias, hablamos de cualquier problema grave, ¿no? Y esto va generando un cortocircuito porque la mayoría de las personas, los familiares, dicen yo quiero ayudar y no sé cómo, o sea, quiero ayudar, intento y no logro comunicarme porque cada vez que intento genero un cortocircuito, ¿no? Y entonces ahí es donde al día de hoy, lamentablemente, no solamente en Jujuy, en todo el mundo no le hemos encontrado la vuelta porque no hay una receta única que te diga haz esto que te va a ir bien. Lo que sí se ha visto es que garantizar la continuidad de cuidados, es decir, que no se nos pierda la persona, no importa el tránsito, dónde esté, en qué nivel de atención esté, y lo otro es incluir a las familias o a los allegados en el tratamiento. Eso es hasta acá lo único que ha demostrado tener mayor efectividad porque reduce el riesgo, reduce la cantidad de recaídas, por lo tanto la gravedad de esas mismas y la necesidad de internaciones. Pero no hay ningún método que por sí mismo haya demostrado ser más efectivo que otros. Tremendo el panorama. Lourdes, sí, doctora. Quería hacer un agregadito. Yo creo que es fundamental para poder empezar a tener un poquito de esperanza en la situación, no solo de nuestra provincia, sino de todo el país, en que vemos una sociedad totalmente que le falta empatía. Una sociedad
en que estigmatizan a la persona que sufre algún tipo de problema con la sustancia, o no solamente la sustancia, como decía el doctor. Sin embargo, lo que nosotros vemos más, yo lo veo continuamente, lo estoy viendo en lugares de trabajo. Él hablaba recién de la necesidad de que estos chicos, y nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes, y también nuestros adultos que sufren de esta terrible problemática, puedan salir adelante. Para salir adelante necesitamos tener una sociedad abierta, con la mentalidad abierta, que sepan diferenciar y sepan abrir las puertas en los trabajos, en las escuelas. Todo lo contrario a lo que está sucediendo en la actualidad. En la actualidad, en el trabajo, si nos resfriamos, si tenemos un dolor de hígado, si tenemos algún dolor de cabeza por el cual no podemos ir a trabajar, perfecto, eso sí está permitido. Pero si decimos que tenemos algún problema con salud mental, no puede faltar. Es un problema administrativo. Y así vemos día a día que mucha gente queda sin trabajo, que no podés conseguir trabajo, o que si estás en las escuelas te sacan porque te estigmatizan. Entonces el cambio que tenemos que lograr es que la sociedad se dé cuenta que esto es un problema que le puede alcanzar a cualquiera. Acá no estamos hablando de clases sociales, si aquel que tiene plata puede mandarlo al chico fuera de la provincia. Todos lo sufrimos. Y te puedo asegurar que hasta que no aprendamos de que en cualquier momento te pueden tocar la puerta a vos y decir que ese chico que está en tu casa está sufriendo y está padeciendo por un tema de drogas, por un tema de mal consumo. Ese consumo problemático que los padres no nos damos cuenta hasta que nuestros hijos no se nos están muriendo. Hasta que la sociedad no sepa que nadie puede escaparse de eso, no vamos a poder hacer muy mucho. Somos un grupo de funcionarios, de mamás, que salen a la calle día a día intentando políticas, que existan políticas públicas aplicables. Pero aparte de querer políticas públicas aplicables, yo quiero tener la tranquilidad y la seguridad de que mi hijo, mi amigo, mi vecino pueda tener un lugar donde ir y reinsertarse. Y no sentirse que tiene una enfermedad que nadie la entiende y que nos miramos con sorpresa y nos dicen, ¿problema de salud mental? No, no es problema de salud mental, es vagancia. Cuando empecemos a entender que hay una gran diferencia entre lo que significa ser vago y lo que significa sufrir un problema de salud mental, te puedo asegurar que nuestra sociedad va a aprender y va a aprender mucho. Y vamos a dar un paso muy importante para que todo lo que dice el doctor, que yo creo que es fundamental, pero yo lo veo a día en las calles, con nuestras niñas, con nuestros niños, ni hablar de Lourdes, ni hablar de una Susana Cardoso, que tiene que abrir su casa para recibir adictos, ni hablar de una chica Pamela que trabaja junto a Lourdes, y que van casa por casa y van suplicando tener un horario para que lo atienda un psicólogo. Esto es una problemática durísima. Lamentablemente, hasta que no la vivimos, no la entendemos. Disculpa, pero lo quería decir. O sea, no es un problema solamente de aquellos que tienen el problema. El problema es de la sociedad, que parece que creen inmunes, que a ellos no le va a pasar. No, y te puedo asegurar que muchas veces pasa. Se entiende, doctora. La pregunta para Lourdes era cómo se lleva cómo se lleva el problema de la persona que sufre en la casa, cómo se la contiene, cómo es el día a día. Bueno, nosotros desde nuestro lugar, desde la Asociación Civil Hoy por la Vida, ponemos un granito de arena. ¿Cómo contenemos? O sea, haciendo la merienda itinerante 3 veces por semana. Si bien es cierto, no recibimos ni una moneda de ningún sector, pero sí Desarrollo Humano nos da los insumos para la merienda itinerante. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? No tan solo darle la taza de chocolate, el anchi, lo que fuese, y el bollito, el pan, sino ver la posibilidad de
en eso que le estamos dando la merienda, ¿no es cierto?, concentrar y convocar a través de una folletería. También les llevamos, por ejemplo, ropa, una caja de ropa, cosa de que ellos vean lo que necesitan y se lo llevan. O sea, socializar y a la vez detectar a la persona que está con la problemática. Hacemos hincapié, sobre todo, a esta gente que está en situación de calle, por ejemplo. Tenemos barrios bastante vulnerables. A saber, tenemos San Francisco de Alava, Villa San Martín, Belgrano, Punta Diamante, entre otros, ¿sí? Bueno, en esos es como que hacemos más hincapié. Por ejemplo, en Villa San Martín, bien digo, vamos al lugar donde dice el barrio La Isla, contra el río. Y ahí nos ponemos en la muralla y los llamamos a los chicos que están adentro del río, porque ahí se ubican. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que más enfocamos a ese chico que le está faltando un alimento. Y convengamos que sí, es cierto, como dice la doctora, por ahí el chico vos le decís, tenés que hacer una terapia, tenés que ir al psicólogo. El chico al principio te dice, no, yo no voy al psicólogo, andá vos sos la loca. Pero ¿qué pasa? Tenés que buscar estrategias. En este largo caminar, trabajando con el doctor Yécora en el Ministerio de Salud, en la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, mi última actividad allí fue el abordaje territorial. ¿En qué constaba? En dar charlas en los CAP de la provincia y yo observaba, ¿no?, en cada puesto de salud en la sala de espera, yo empezaba a hablar y notaba que cuando vos decís, yo tengo la problemática en casa, entonces como que ellos se sueltan y te confiesan su problema. A través de esa tarea hemos podido detectar varios casos. Hemos podido inclusive socializar con el vehículo para llevarlos, por ejemplo, acá Palpalá, al DTC era antes, ahora es... Unidad de Salud Mental. Unidad de Salud Mental. O sea, en varios casos, y bueno, hay que seguir trabajando. Es bastante ardua la tarea, pero no tenemos que decaer, tenemos que seguir adelante. Y estas situaciones, por ejemplo, que uno aborda y que trabaja con los chicos, yo estoy teniendo comunitarios en la asociación, a Dios gracias porque me colaboran un montón. Hoy, por ejemplo, tenía que venir al programa, sin embargo, yo no dije no damos la merienda, no. Dimos el chocolate bien caliente con pancito en Coronel Arias. Por suerte, Mauro, el que me ayuda los lunes, él sirvió el chocolate y yo daba el pancito y sacaba la foto. O sea, él trabajó en equipo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y sí, los chicos por ahí, no tan solo la merienda, Claudia, sino también, decíamos... que, como dice el dicho, mente ocupada, cuerpo sano. Así que damos talleres, hemos dado un taller de capacitación el jueves pasado con respecto a artesanía en cuero, entre otros, y lo vamos a realizar todos los jueves. Allí, ¿a quiénes he convocado? A los chicos del barrio con la problemática. Claro. ¿Qué es lo que quieren estos chicos? Quieren comer. Entonces, ¿qué hice? Entre la charla, por supuesto que les dije, chicos, vengan, al finalizar la capacitación vamos a comer unas empanaditas. Entonces, claro, todos incentivados. Y entre que nos preparábamos y que daba la charla el capacitador, mate de por medio con unos panes de Navidad que me convidó Beatriz Luque, que también tiene un dispositivo en Azopardo. Bien. Al margen de esto, Claudia, antes que me olvide, quiero decirles que se va a llevar a cabo un congreso de madres territoriales, Dios mediante, el 26 de octubre del año en curso, el cual por vez primera va a tener la temática sobre adicciones. Allí, madres territoriales se convocan
todas las madres referentes de la República Argentina. Sé que va a venir, por ejemplo, de Santiago del Estero, un colectivo, van a venir como 35 personas entre profesionales, referentes de Buenos Aires, capital, y allí está la referente principal, línea fundadora, la señora Norma Galeano. Bien. Acá como referente, coordinadora, está Beatriz Luques. Bien. Recién Pilar decía esto de que cuando menos cuenta nos damos ya tenemos el problema dentro, que es una cuestión de la sociedad, y usted más o menos decía lo mismo. ¿Qué se le puede decir a la persona, al padre, a la madre, como indicador de la existencia de algún consumo problemático en la familia oculto? Es decir, ¿cuáles son los tips o los consejos para advertir que esto está sucediendo y que está oculto y que puede significar el inicio de un problema, o si es que el problema no ha llegado ya a un nivel profundo, ¿no? Prestar mucha atención al chico. Prestar mucha atención en el tema, los cambios de conducta, por ahí cuando se aíslan al dormitorio, cuando por ahí te dicen dame para fotocopia y la fotocopia nunca aparece, ya es llamativo, ¿sí? O cuando duermen mucho. Cuando duermen mucho. A ver, un llamado de atención cuando nos damos cuenta que nuestro hijo de golpe duerme mucho, ha empezado a no tener sociabilidad, no se vuelve a juntar con los amigos, ha cambiado de amistades. Y yo siempre doy algo que parece ya que me río porque a veces me ven en la calle y me dicen, sí, doctora, tiene razón, en que los papás muchas veces no nos damos cuenta o no sabemos ni quiénes son los amigos de nuestros hijos. Entonces, qué importante que es, yo siempre les digo, ustedes si están actuando bien, se van a dar cuenta. Pregúntense, en estos momentos, ¿ustedes saben dónde están sus hijos? ¿Ustedes saben con quién salió? ¿Quiénes son los mejores amigos de su hijo? Y te contestan, Pedrito, Anita, pero no sabemos más datos. No sabemos dónde vive, no sabemos el apellido, no sabemos el número de teléfono. Entonces, tenemos que darnos cuenta, lo que dijo el doctor hace rato, la importancia de establecer o de integrar a esta problemática a la familia. Y que la familia se dé cuenta que son los primeros que van a abordar la problemática. Si yo veo de golpe que mi hijo ha tenido un cambio de conducta, veo que se alejó de los amigos, no sé con quién anda, sé que llega a deshoras, las famosas previas, esas famosas previas que hacemos en la casa, porque decimos, queremos que nuestros hijos tomen aquí, no se vayan a otra parte. Toman ahí y después se van a otra parte. Pero toman en la casa. El naturalizar la problemática, esos son tips que yo le aconsejaría a los padres. Yo siempre digo, todo lo que no hacemos por nuestros hijos, cuando nuestros hijos son niños y adolescentes, los tenemos que hacer cuando nuestros hijos son grandes. No los podemos abandonar. Y te puedo asegurar, y te lo digo de corazón, que el mayor dolor que puede tener una madre o un familiar es ver que día a día nuestros hijos empeoran y que no hay nadie que nos dé una mano. Al margen de todo esto, por ejemplo, yo tengo mi nieta a cargo de 16 años. No digo que tengo la solución, ¿no? Pero sé, por ejemplo, los números de teléfono, las direcciones, hablamos las madres, etcétera, etcétera. A lo mejor la doctora, en este caso, su hija es más grande, ¿no? Pero adolescente... Hablo en general. En general. O sea, es lo que está... Yo lo veo a diario, o sea... A mí me llegan los casos, a mí no los salgo a buscar. Vos haces un trabajo de territorio. Sí. Yo no necesito salirlo a buscar. A mí me van a golpear la puerta del juzgado, en donde van mamás, van tías, van amigas, y te van a explicar cuál es la problemática, cómo salgo de esto. Yo tengo que agradecer muchísimo al doctor Yécora, que es uno de los pocos secretarios de salud mental, que nos han dado la posibilidad de poder dialogar, de que tengamos su teléfono, de que nos escucha. Pero te puedo asegurar que hubo muchas épocas en que nos podíamos golpear muchísimo las manos y tenía que salir una orden judicial para que nos escuchen. Entonces,
esto que se está logrando a través de la última ley en la cual hemos creado el Consejo Consultivo a la cual pertenecemos, justamente ese Consejo Consultivo honorífico de salud mental en donde yo estoy trabajando, es aquel consejo que busca realizar políticas públicas o que nos consulten acerca de las políticas públicas para un cambio en nuestra sociedad. Muchas veces a mí me gustaría poder tener la posibilidad de tener un diálogo más directo con las autoridades de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque nosotros somos de la provincia y acá haremos lo que sea, pero en donde se decide todo, las políticas públicas, los subsidios, el dinero que tiene que llegar a la provincia es en Buenos Aires. Y tal vez no tener ese contacto con esta gente es lo que muchas veces hacen que la realidad, que la estamos viviendo a diario, y que estoy segura que el doctor la conoce, que Lourdes la conoce, que las mujeres que trabajan con nosotros la conocen. Sin embargo, parece que a veces los jujeños estamos ciegos, o no queremos ver, o no nos queremos involucrar. Dejémonos de no involucrarnos. Hay algo que aprendí de tu papá, Jorge. Tu papá un día me dijo, cuando entré a la justicia, que la justicia para que funcione tenía que llegar a todos los barrios, que no podíamos tener jueces o defensores de escritorios. Él me enseñó que si realmente queremos que una cosa funcione, tenemos que ir, ver la realidad. Si no hay personas que conozcan la realidad, los expedientes y todos los papeles que podemos tener en los escritorios se convierten en eso, simples papeles. Sí, sí. Doctor, en este marco, ¿cuántos centros de tratamiento hay? ¿Cuántos centros hay de salud donde puede recurrir la gente que tiene problemas con consumos problemáticos, valga la redundancia, o familiares, para pedir ayuda, para saber, para contener? Bien, por suerte cada vez tenemos más, lo que no quiere decir que alcance. ¿Sí? Nos gustaría que no inauguremos más nuevos, sino que no sea necesario, pero cada vez hay más. Desde que empezó el plan de salud mental y cuando Lourdes contaba, en ese momento teníamos 2 centros. Hoy tenemos más de 13 especializados, pero hoy todos los hospitales, absolutamente todos los hospitales atienden problemáticas de salud mental y cuyo principal motivo de internación por salud mental hoy en todos los hospitales es el consumo de sustancias. ¿Sí? Dentro de los motivos de consulta ambulatorios, consumo de sustancias pasó a ser el 7º al 3º en estos últimos 8 o 9 años y pasamos de atender 32.000 personas en toda la provincia a más de 150.000 personas. Esto estoy hablando desde el año 2016 al año pasado. ¿Sí? Con lo cual la red ha ido creciendo muchísimo. La demanda por consumo aumentó por 2 motivos, porque lamentablemente epidemiológicamente es un problema, pero también porque se fue generando diferentes estrategias de ofertas. Además hay un montón de dispositivos, como bien contaron rápido Pilar y Lourdes, que son organizaciones familiares que a nosotros lo que nos ayudan es justamente a la captación donde el sistema de salud no llega, que es adentro en el barrio, ¿sí? Y eso a nosotros nos permite tener un contacto, esto que por ahí parece informal, digamos, de facilitarnos el acceso a través de llamarnos, comunicarnos, nos permite poder tener la oportunidad, la chance, porque por ahí Pilar explicó un poquito al principio, lo que más sufre una persona que tiene cualquier problema de salud mental, pero principalmente con consumos, no solamente es el estigma, aquellos prejuicios, preconceptos que tenemos todos de que son peligrosos, malos, o esto les pasa a alguno y no a todos, sino es que es cuando se creen esto que es el autoestigma. O sea, se creen que son locos, malos, peligrosos, por lo tanto no piden ayuda o si lo hacen tarde. Entonces las posibilidades de ayudarlos son mucho más difíciles y sabemos también, como no hay una receta única, hay varios intentos hasta que la persona engancha. Es un proceso de construcción de salud que nos lleva mucho tiempo. Entonces los dispositivos que se han ido creando, la red que se va conformando, que como decía se va discutiendo de acuerdo al termómetro que es esta relación con la sociedad civil de qué es lo que vamos necesitando, se han ido construyendo dispositivos residenciales. Por ejemplo, hoy apuntamos mucho al tema de situación de calle. A veces son personas con familia, pero cuyos vínculos por alguna situación están quebrados, están rotos,
Y hay que trabajar esa revinculación, pero también hay que trabajar esa terminalidad educativa o esa inclusión laboral o lo que fuera en ese tránsito, a pesar muchas veces de que no conseguimos la abstinencia, que es lo que buscamos, ¿no? Que dejen de consumir. Entonces hay dispositivos en distintos niveles. Hoy tenemos 4 niveles de atención. El primer nivel, que es el puesto de salud, que es el de evitar, llegar a tiempo, tratar de trabajar muchísimo en lo que es motivación para el cambio, en el cambio de conductas, en la orientación, en el acompañamiento a padres, las comorbilidades, porque suelen tener muchos problemas de salud, ¿sí? Me acuerdo en un dispositivo que armamos para situación de calle, solo el 7% alguna vez en su vida ha ido al dentista, tienen muchos problemas de salud bucal, ¿sí? Es verdad. Ni hablar de otros problemas de salud. Después hay dispositivos como más intensivos que son los ex-TTC o unidades de salud mental, ¿sí? Donde trabajan ya como si fuese un centro de día, de lunes a viernes, en horarios más extendidos, donde buscan como tener otros contactos, las internaciones agudas, porque el 80% de los problemas en intoxicación son clínicos. Necesitamos tener un clínico. Por suerte se han ido abriendo más guardias, hoy tenemos 10 guardias de salud mental. El SAME Salud Mental, que es la única provincia que lo tiene, que tiene psicólogos que se suben a una ambulancia y van al domicilio. El 0800 888 4767, que es Salud Mental Escucha, que esto nos dejó la pandemia, que es un teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana, con profesionales que no solo hacen la atención, la orientación, sino también pueden hacer el tratamiento o la derivación al sector o al nivel de complejidad del sistema que lo necesite. Salud Mental Digital, que es un botón en la página del Ministerio de Salud, donde de lunes a viernes de 8 a 20 también hay profesionales en 3 consultorios, inclusive consultorios de adolescencia, donde también la persona puede ingresar y a través de una plataforma virtual puede tener una atención. O sea, lo que buscamos es tener diferentes alternativas terapéuticas para poder acompañar las distintas etapas que una persona necesite, ¿sí? Hoy quizás el desafío más grande es construir esa conciencia que hablaba Pilar, continua entre todos, de que el tránsito de esta persona en sus distintos altibajos que va a tener sea acompañada y sea sin prejuicios, ¿no? Es quizás lo que más nos está costando, pero bueno, el sistema va creciendo, ha mejorado muchísimo en accesibilidad, lo que nos falta es garantizar continuidad de cuidado. Seguramente. ¿Corte? Hagamos un corte y Dale. enseguida volvemos con ustedes. Antes de salir de casa, arranca tu día de 7 a 9, de lunes a viernes. Aire Libre, todos los miércoles después de las noticias, segunda edición. Aquí te lo contamos. Divertite, jugá, cantá y mucho más. De lunes a viernes de 11 a 13 horas. Aquí te lo contamos. Entrevista, historias y emoción en Entre Líneas, la otra cara de la noticia. Entre Líneas.
Respira, sentí, escuchá, habla. Tu voz es parte de nosotros. Subite a este viaje donde juntos compartiremos historias de vida, historias inspiradoras, porque somos más fuertes cuando caminamos unidos. Vos sos esa generación que tiene voz, esa que representa la cultura, el arte, el deporte, esa construcción de un futuro mejor. Generación con Voz llega a la pantalla para traerte nuevas oportunidades. Último bloque de Detrás de las Noticias, Doc. Sí, yo quería preguntarles, porque claro, nosotros lo que ustedes hablan es cómo abordar las consecuencias. El tema de las causas, ¿no? Es decir, la provincia, por ejemplo, tiene una ley de narcomenudeo, hay una estructura de seguridad que habla de combatir el tráfico, la venta, la circulación. ¿Cómo articulan esto ustedes? Porque, claro, si la causa sigue estando muy firme, muy presente, las consecuencias van a ser cada vez peores, ¿no? Mira, nosotros trabajamos muchísimo, todos los días, con los fiscales, desde siempre, inclusive desde que no existía toda la estructura que hay ahora después con la modificación de la Constitución. Siempre hablábamos con los fiscales y decíamos, no, acá no hay delito todavía, pero ¿no? Cuando no teníamos adhesión a la ley de salud mental, pero teníamos como una cuestión ahí en el medio, porque por ejemplo la policía a mí no me hacía caso, pero un fiscal sí, cuando no había un delito. Bueno, fuimos creciendo mucho en estructura, pero el diálogo es continuo. Ahora, el problema, más allá de que se combata lo que estamos hablando de drogas ilegales, en este caso paco y pasta base, que es nuestro problema epidemiológico, y cocaína también, ¿sí? Porque tenemos una prevalencia importante en relación a otras provincias. Nuestro problema grande sigue siendo el alcohol, y es legal, ¿sí? O sea, entonces, porque tenemos un 80% de la población que te dice, esto es la última encuesta de hogares que se hizo en el año 2022, y el 80% de las personas manifiesta haber consumido alcohol en el último mes. No estamos hablando de que tenga un problema, sí. ¿No? Entonces, el consumo está instalado, va a seguir habiendo, entonces está bien y está perfecto que se siga buscando... que se siga combatiendo el delito, que se siga evitando, digamos, que se instale. Ya hace rato se han instalado, digamos, y uno se da cuenta que ha modificado un montón de cosas y ya no es solamente en zonas urbanas, uno lo ve en pequeñas zonas que antes considerábamos rurales en la provincia y ve cosas que antes no veía y de hecho la gente te lo cuenta. Ahora, hasta acá la mejor inversión en prevención que está demostrada científicamente en el mundo justamente es propiciar espacios de participación y actividad, espacios que buscan el encuentro con otros, ¿sí? Cuando los padres preguntan, o muchas veces ya como una estrategia, digamos, para que sea fácil y entendible, la mejor herramienta preventiva que tenemos es escuchar y dar un abrazo. O sea, muchas veces con la intención de sugerir, de aconsejar, de decir cosas que a nosotros nos sirven, intentamos y la otra persona es como que está en otra, no nos entiende y lo que generamos es un cortocircuito, ¿sí? Cuando yo empecé hablando y dije que 1 de cada 3 adolescentes no lo habla con nadie cuando tiene un problema grave, tenemos que buscar esa comunicación, con quién está. Bueno, para saber con quién está necesito tener un diálogo, ese hijo, esa hija tiene que confiar en mí. Entonces hay que construir lazos, ¿sí? Que sean mucho más empáticos,
no se nace bueno, la empatía se entrena, digamos, no es algo que se nace. Y lo que nosotros tenemos que buscar es justamente estas pequeñas recetas que no valen nada. Mientras más seamos, mientras más nos tomemos 40 segundos todos los días de hacerle sentir a la otra persona que nos hace bien, que nos importa cómo están, tenemos más chances de ayudar, ¿sí? Por supuesto que desde el advenimiento de la ley de narcomenudeo, a nosotros por día nos deben llegar entre 15 y 20 oficios, porque más o menos hay entre 15 y 20 personas que son detenidas por delitos menores, ¿no? Por robo de celulares, digamos, que son justamente para la venta por consumo. Entonces esto genera claramente una gran demanda, pero la ley de narcomenudeo es la instancia interesante que promueve, que es una línea que se llama justicia terapéutica, que es como una línea intermedia entre una justicia más restaurativa y una justicia más garantista, que lo que busca es instaurar un plan de tratamiento conjunto con esa persona, que es una especie de una medida de atenuación de pena o de probation, por decirlo de alguna manera, no es mi campo, pero más o menos para que se explique, y que la persona se comprometa, ¿sí? En algunas personas funciona, no en todas, ¿sí? No en todas funciona ese modelo conductual de imponerte, es un proceso de construcción de salud, ¿sí? Por ejemplo, en el servicio penitenciario, que tenemos 2 dispositivos residenciales, funciona muy bien, está en un marco, en un contexto donde, claro, cuando uno ve las condiciones en las que están en los 2 dispositivos, son mucho mejores que las que están en una celda, ¿sí? Y promueve espacios un poco más flexibles que los que ellos comparten en la celda. Entonces, esos espacios de compartir, de poder mirarse uno a otros como iguales, ¿sí? Va generando muchas veces que uno como profesional puede estar un año intentando modificar una conducta y entre ellos dice, dale Lourdes, dejémonos jorobar y cambiemos, y genera un efecto mucho más importante. Entonces, cuando uno dice, ¿dónde empieza la prevención y dónde empieza el tratamiento? Es lo mismo, es todo lo mismo, porque nosotros trabajamos todo el tiempo estrategias de motivación para un cambio de conducta. Para un cambio de conducta, de un patrón de conducta que no me está haciendo bien y que no me estoy dando cuenta, ¿sí? Que no necesariamente ya puede estar instalado el problema, es decir, ya tengo dependencia, tengo que salir corriendo a vender cosas para consumir. Puedo estar consumiendo solo los fines de semana y puedo estar siendo funcional. Pero si yo no voy generando esta motivación para el cambio, que la persona vaya entendiendo lo que le pasa, es muy difícil. Entonces es todo el tiempo, nunca sabemos exactamente si estamos haciendo prevención o estamos haciendo asistencia, porque cuando estamos acercándonos a un asentamiento abajo del puente con un pancho y algo para tomar, estamos haciendo tratamiento. De hecho, una estrategia que se llama tratamiento asertivo comunitario, nació en Wisconsin hace varios años porque se dieron cuenta que la gente no llegaba, que había que ir a buscarla. Entonces, todo esto, toda esa estrategia que parece como muy difícil, muy amplia, ya está inventada. Lo que pasa es que tenemos que ir organizándola para que tener un circuito donde las personas no se nos pierdan. Seguramente. Doctora, ¿qué es lo que pasa con los jóvenes entre 16 y 18 que delinquen para consumir? Bueno, justamente el sistema penal juvenil lo que va a buscar es lo que estamos tratando de aplicar no solamente para los niños, niñas y adolescentes, sino para todos. Es hablar específicamente la reinserción social. O sea, aquellos chicos que delinquen y que muchos de los que están delinquiendo realmente es para el consumir, para posteriormente consumir, que lo que dice el doctor es real. O sea, cuando hablamos de consumo, lo que más consumen es el alcohol. El alcohol, nosotros hemos podido demostrar el inicio. El inicio por lo general es el alcohol. La mezcla. O sea, tal vez empezás con alcohol, en la misma noche ya seguís con otra cosa. Pero a mí lo que me preocupa muchísimo es poder ver de que la policía y a través del Ministerio de Seguridad y todo lo demás intentan establecer algunas medidas que son fundamentales. Pero cuando yo te hablaba justamente de que tenemos que tener una mente abierta y que la sociedad tiene que cambiar, en los pensamientos también tiene que cambiar la persona. No es necesario ir a la persona que te vende cocaína, paco, el almacén de la esquina de tu casa que está vendiendo alcohol a los chicos jóvenes, también está colaborando mucho a que estos chicos caigan en una situación de consumo problemático. O sea, no es pensar, porque yo le vendo,
No, yo no le vendo otra cosa, yo vendo alcohol. No le estoy vendiendo droga. Sí, le está vendiendo. Es una droga legal, pero es droga. Por eso es que yo digo, el cambio de la mentalidad es la necesidad de que nos demos cuenta y que todos colaboremos y que todos hagamos denuncia de que eso no está bien, de que se tiene que trabajar de otra manera. El chico que delinque de 16 a 18, te puedo asegurar que la mayoría de los chicos delinquen por consumo. Y tengo que reconocer que el centro terapéutico de la unidad penitenciaria es brillante. La licenciada Solano realmente trabaja muchísimo, pero no es suficiente. Y te estoy hablando de un lugar cerrado. Nosotros los jujeños no nos damos cuenta que nuestro país es una de las cosas más innovadoras. Tenemos unidades penitenciarias